¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¿Tienes idea de quién soy? Todas las cabezas en Spago Beverly Hills se giraron al mismo tiempo. Todas las miradas se posaron en la furiosa mujer rubia, que se erguía sobre una mesa donde una joven mujer negra estaba sentada con un sencillo vestido azul marino. El dedo perfectamente cuidado de Patricia Hartwell señalaba con acusación. Su voz rebosaba de arrogancia. No permitiré ser insultada por una don nadie barata y sin clase. Su mano voló por el aire con velocidad cruel. ¡Plaf! El sonido retumbó como un disparo. Algunos comensales jadearon. Otros sacaron sus teléfonos para grabar. «¿Quién es ella?», susurró alguien. «Probablemente se perdió, o algo así». Una risa nerviosa recorrió la sala, pero Celeste Williams no se inmutó. En ese instante, Patricia acababa de cometer el mayor error de su vida, uno que destruiría todo su mundo en los próximos 60 segundos. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte, darle like al video y comentar desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias poderosas, y créeme, no querrás perderte las próximas. ¿Acabas de ponerle las manos encima a mi esposa? Mi esposa. Ahora, continuemos. El sol de la tarde se filtraba a través de las altas ventanas de la mansión de Bel Air el 15 de octubre de 2024, proyectando una luz dorada sobre los pisos de mármol del dormitorio principal. Celeste Williams estaba de pie frente a su vestidor, deslizando los dedos sobre la tela de un sencillo vestido azul marino. A los 28 años, poseía una belleza discreta que no necesitaba adornos. Piel morena cálida que parecía brillar desde dentro. Ojos oscuros y expresivos enmarcados por pestañas naturalmente largas. Y una sonrisa suave que había capturado por primera vez el corazón de su esposo 3 años atrás. «Este se siente bien», murmuró para sí misma, sacando el vestido modesto hasta la rodilla de su perchero. La tela era algodón de calidad, bien confeccionado, pero sin pretensiones. Exactamente el tipo de ropa que la hacía sentir más cómoda. Desde el baño contiguo, llegaba el sonido del agua corriendo mientras Adrienne Williams terminaba su ducha. A los 35, Adrienne imponía presencia donde quiera que iba. 1,90 m de porte seguro con un tipo de inteligencia aguda en sus ojos verdes, que había construido un imperio valorado en más de $2,000 millones. Su empresa tecnológica, Nexus Innovations, había revolucionado la computación en la nube. Pero en ese momento, su mente estaba enfocada por completo en la velada que tenían por delante. «Celeste, cariño, ¿estás lista?». La voz de Adrienne llegó desde el baño, cálida con el ligero acento de Boston que aparecía cuando estaba relajado. «Nuestra reserva en Spago es a las 7:30. Celeste miró el reloj digital en la mesita de noche. 6:45 p.m. Se puso el vestido azul marino, apreciando cómo la tela se movía naturalmente con su cuerpo. Mientras se abrochaba el sencillo collar de plata que Adrienne le había regalado en su 2º aniversario, atrapó su reflejo en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía atrapada entre 2 mundos. La chica que había crecido en un pequeño apartamento en Detroit y la esposa de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Adrienne salió del baño, ajustando su chaqueta gris carbón. Lucía cada centímetro como un exitoso hombre de negocios, desde su cabello oscuro perfectamente peinado hasta sus zapatos italianos de cuero. Cuando vio a Celeste, su expresión cambió ligeramente. Amor mezclado con una suave preocupación. «Estás hermosa», dijo, acercándose hasta donde ella estaba. Sus manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia él. «Siempre lo estás». Celeste escuchó lo que no se decía, pero estaba en su tono. Habían tenido esa conversación antes, siempre con suavidad, siempre con amor, pero permanecía entre ellos como una neblina matutina. «Sé lo que estás pensando», dijo en voz baja, enderezando su corbata aunque no necesitaba arreglo.
¿Quieres que me ponga el vestido de Valentino? El pulgar de Adrienne rozó su mejilla. Quiero que uses lo que te haga feliz. Es solo que... Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Spago atrae a cierto tipo de gente. La gente juzga primero y pregunta después. No quiero que nadie te trate mal porque no entienden quién eres. El corazón de Celeste se encogió. Esta era la lucha eterna de su matrimonio. Los instintos protectores de Adrienne, en conflicto con su necesidad de permanecer fiel a sí misma. Entendía su preocupación. En su mundo de galas benéficas y cenas de negocios, la apariencia a menudo importaba más que la esencia. Pero la idea de transformarse en alguien irreconocible le parecía traicionar a la mujer de la que él se había enamorado. «Me cambiaré», dijo en voz baja, pero Adrienne le tomó la mano cuando ella se movió hacia el armario. «No». Su voz era firme pero tierna. «Me enamoré de la mujer que llevaba un vestido de $15 a nuestra primera cita de café e hizo que pareciera de $1,000,000. No cambies por nadie, ni siquiera por mí». El recuerdo trajo una sonrisa a ambos rostros. Aquel día de otoño, 3 años atrás, cuando se conocieron en una pequeña cafetería de Westwood, parecía de otra vida. Celeste trabajaba como coordinadora de alfabetización para niños desfavorecidos, apenas sobreviviendo con su salario de organización sin fines de lucro, pero rica en propósito. Adrienne, tomando un raro descanso de su exigente agenda, se sintió inmediatamente atraído por la apasionada conversación de ella sobre la desigualdad educativa con el barista. «¿Estás segura?», preguntó Celeste, buscando en su rostro. «Estoy seguro». Adrienne besó su frente. «Eres perfecta exactamente como eres». 20 minutos después, estaban sentados en el Bentley azul medianoche de Adrienne, deslizándose por las arboladas calles de Beverly Hills. La tarde otoñal era cálida para octubre, típico de la obstinada resistencia del sur de California al cambio de estación. Celeste observaba pasar las elegantes tiendas y restaurantes, cada uno más exclusivo que el anterior. «¿Nerviosa?», preguntó Adrienne, notando su silencio. «Un poco», admitió ella. «Siempre siento que llevo un disfraz en lugares como este». Adrienne extendió la mano a través de la consola central para tomarla de ella. «Tú perteneces a todos los lugares donde yo pertenezco. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Sus palabras estaban destinadas a consolarla, pero Celeste no pudo quitarse la sensación de que esa noche pondría a prueba esa creencia. Al llegar a Spago Beverly Hills, con su elegancia discreta y su reputación de refugio para la élite de Hollywood, Celeste respiró hondo y se preparó para entrar en un mundo que aún se sentía extraño a pesar de 3 años de matrimonio. El ballet abrió su puerta con eficiencia practicada, y Celeste descendió a la acera con sus zapatos planos cómodos y su vestido sencillo. A su alrededor, otros clientes llegaban en vehículos de lujo. Las mujeres estaban envueltas en vestidos de diseñador y joyas relucientes que captaban la luz cálida del restaurante. «Señora Williams». El maître los saludó cordialmente al entrar. «Su mesa habitual está lista». El comedor vibraba con un murmullo bajo de conversaciones costosas y el suave tintinear del cristal fino. Celeste siguió a Adrienne hasta la mesa, consciente de las miradas sutiles de otros comensales. Algunos parecían curiosos, otros desdeñosos. Había aprendido a leer esas expresiones con los años, la manera en que los ojos de la gente se deslizaban sobre su sencilla apariencia, antes de enfocarse por completo en Adrienne. «Relájate», susurró Adrienne mientras se acomodaban en sus asientos. «Eres la mujer más hermosa de esta sala. Y más importante aún, eres la más bondadosa». Antes de que Celeste pudiera responder, el teléfono de Adrienne vibró con urgencia. Él miró la pantalla y frunció el ceño. «Es la oficina de Tokio», dijo con disculpa. «El trato con Yamamoto. Ha habido una complicación. Necesito atender esto». Celeste asintió con comprensión.
Incluso en sus citas nocturnas, las responsabilidades de Adrienne como CAO a veces se interponían. Ve, adelante. Estaré bien. 5 minutos, lo prometo. Adrienne se levantó, besó la parte superior de su cabeza y se dirigió al área más tranquila del bar del restaurante para atender la llamada. Sola. Celeste bebió un sorbo de agua y observó la elegante escena a su alrededor. La iluminación suave bañaba todo en un resplandor cálido, y las conversaciones tranquilas creaban un ambiente de intimidad refinada. Apenas comenzaba a relajarse cuando notó que una mujer en una mesa cercana la observaba con una hostilidad descarada. La mujer tendría unos 45 años, con cabello rubio peinado profesionalmente y un tipo de belleza de rasgos afilados que sugerían un extenso trabajo cosmético. Llevaba un vestido blanco de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y sus joyas atrapaban la luz con cada gesto desaprobador que hacía a sus acompañantes de cena. ¿Qué crees que miras? La pregunta se formó en la mente de Celeste, pero la apartó de inmediato. Estaba siendo paranoica. Probablemente la mujer miraba otra cosa. Pero a medida que pasaban los minutos, y la llamada de Adrienne se alargaba más de lo esperado, Celeste se hizo cada vez más consciente de la atención de la mujer. Finalmente, vio cómo la rubia se excusaba de su mesa y comenzaba a caminar directamente hacia ella. El ritmo cardíaco de Celeste se aceleró. Algo en la expresión de la mujer, una mezcla de disgusto e ira autosuficiente, hizo que su estómago se contrajera con un temor familiar. Había visto esa mirada antes al crecer en Detroit, y nunca conducía a nada bueno. La mujer ahora estaba de pie junto a la mesa de Celeste, sus fríos ojos azules escaneándola de pies a cabeza con evidente desdén. Cuando finalmente habló, su voz llevaba la autoridad practicada de alguien acostumbrado a salirse siempre con la suya. «Disculpe», dijo, con un tono cargado de falsa cortesía, «pero creo que ha habido algún tipo de error». Celeste levantó la vista hacia la mujer de pie junto a su mesa. Su corazón ya empezaba a latir con ese instinto que había esperado no sentir nunca más. La presencia de la rubia irradiaba hostilidad como el calor del asfalto en un día de verano, y Celeste podía oler su perfume caro mezclado con algo más áspero, el olor acre del prejuicio y la arrogancia. «Lo siento», dijo Celeste suavemente, su voz firme a pesar de las alarmas que resonaban en su mente. «¿Qué tipo de error?». Los labios de la mujer se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Era alta, quizá 1,73 metros con sus tacones de diseñador, con una apariencia artificialmente perfecta que hablaba de entrenadores personales, citas semanales en el salón de belleza y la mano cuidadosa de un cirujano. Su vestido blanco de Chanel probablemente costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en 6 meses, y la pulsera de tenis en su muñeca atrapaba la luz ambiental del restaurante como estrellas capturadas. «Bueno», dijo la mujer lo suficientemente alto para que las mesas cercanas comenzaran a prestar atención a la conversación. «No pude evitar notar que estabas aquí sentada sola, y pensé que quizás estabas perdida». A su alrededor, el suave murmullo de las conversaciones de la cena comenzó a apagarse mientras otros clientes percibían que se avecinaba un drama. Celeste era dolorosamente consciente de las miradas que se dirigían hacia ellas, la forma en que las conversaciones se detenían a mitad de frase mientras la gente se esforzaba por escuchar. El calor que había sentido momentos antes fue reemplazado rápidamente por un nudo frío de temor en su estómago. «No estoy perdida», respondió Celeste con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. «Estoy cenando con mi esposo». La risa de la mujer fue aguda y quebradiza, como cristal rompiéndose. «¿Tu esposo?». Miró alrededor teatralmente, asegurándose de tener la atención de las mesas cercanas. «No veo a nadie contigo, querida, y francamente, me cuesta entender cómo alguien como tú podría permitirse cenar en un lugar como Spago». Las palabras golpearon a Celeste como si fueran golpes físicos.
Alguien como tú. La frase contenía una multitud de suposiciones y odio envueltos en el lenguaje aparentemente educado de la sociedad de Beverly Hills. Celeste ya había enfrentado esto antes. La suposición de que el color de su piel la descalificaba automáticamente de ciertos espacios, de ciertos niveles de éxito, de ciertos tipos de respeto. Mi esposo salió un momento a atender una llamada de negocios, dijo Celeste, manteniendo su voz firme a pesar de la furia que comenzaba a crecer en su pecho. Volverá en breve. Oh, qué conveniente, dijo la mujer, su voz goteando sarcasmo. Un misterioso esposo que convenientemente está ausente. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro teatral que aún alcanzaba las mesas cercanas. Escucha, querida. No sé qué tipo de juego estás jugando, pero este establecimiento tiene estándares. Gente como tú no simplemente entra aquí y se sienta en mesas premium. Celeste sintió el calor inundar sus mejillas. La frase «gente como tú» flotaba en el aire entre ellas como una nube tóxica. Todos los ojos en esa sección del restaurante, ahora, estaban fijos en su intercambio, y Celeste podía ver la mezcla de curiosidad, incomodidad y, lamentablemente, acuerdo en algunos de los rostros presentes. Tengo todo el derecho de estar aquí, dijo Celeste, su voz volviéndose más firme, al igual que cualquier otra persona. Las ticejas perfectamente cuidadas de la mujer se alzaron en fingida sorpresa. ¿Derechos? Oh, cariño. Déjame explicarte algo sobre los derechos. Hizo un gesto amplio alrededor del elegante comedor. Esto no es una cadena de restaurantes donde cualquiera con $20 puede entrar. Esto es Spago Beverly Hills. ¿Tienes idea de lo que cuesta comer aquí? ¿Sabes quién viene aquí? Las manos de Celeste se apretaron en su regazo. Pensó en las palabras de Adrienne en el coche. Tú perteneces a todos los lugares donde yo pertenezco. Pero sentada allí, enfrentando el veneno de esta mujer mientras su esposo estaba ausente, esas palabras parecían frágiles como vidrio soplado. Sé exactamente dónde estoy, dijo Celeste en voz baja. Y sé que tengo todo el derecho de estar aquí. Los derechos no pagan aperitivos de $30, espetó la mujer, cuya capa de cortesía finalmente se resquebrajaba por completo. Y ciertamente no te hacen pertenecer a lugares como este. Mírate. Sus ojos recorrieron el sencillo vestido azul marino de Celeste con desprecio sin disimulo. Ese vestido probablemente vino de Target. Esos zapatos parecen de Payless. Estás completamente fuera de tu liga aquí. La crueldad en la voz de la mujer era sobrecogedora. Celeste sintió que las lágrimas amenazaban en las comisuras de sus ojos, pero parpadeó furiosamente para contenerlas. No le daría a esta mujer la satisfacción de verla llorar. Mi ropa no determina mi valor, dijo Celeste, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Y ciertamente no te da derecho a juzgarme. ¿Valor? La mujer rió otra vez, el sonido como huesos quebrándose. Déjame decirte algo sobre el valor, querida. Soy Patricia Hartwell. Mi esposo posee la mitad de los bienes raíces comerciales en Beverly Hills. Donamos más a caridad en un año de lo que probablemente ganas en una década. Conozco a todos los que importan en esta ciudad, y te garantizo que a ninguno de ellos le agradaría que su velada se viera interrumpida por alguien que claramente no entiende los límites sociales apropiados. Patricia Hartwell. El nombre no significaba nada para Celeste, pero la forma en que Patricia lo pronunció sugería que debía imponer respeto y deferencia inmediata a su alrededor. Celeste podía escuchar conversaciones en susurros mientras otros comensales intentaban descifrar qué estaba ocurriendo. No estoy interrumpiendo la velada de nadie, dijo Celeste. Simplemente estoy cenando. No, dijo Patricia, elevando un poco la voz. Estás incomodando a todos. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien más vestido como si fuera al supermercado? ¿Ves a alguien más que parezca pertenecer aquí tan poco como tú? Las palabras eran dagas cuidadosamente escogidas,
cada una diseñada para herir. Celeste sintió cómo su confianza se desmoronaba bajo el asalto. Sintió cómo se encogía hasta convertirse en la niña asustada que había sido al crecer en Detroit. La que había aprendido temprano que había lugares donde no era bienvenida simplemente por el color de su piel. «Creo que deberías irte», continuó Patricia, su voz ahora cargada con la autoridad de alguien acostumbrada a que sus órdenes fueran obedecidas. «Antes de que te avergüences aún más. Este no es el tipo de lugar donde puedes simplemente entrar y fingir ser algo que no eres». «No estoy fingiendo ser nada», dijo Celeste, pero su voz era más débil ahora, sacudida por el ataque sostenido a su dignidad. «Oh, por favor», dijo Patricia con un gesto despectivo de su mano. «Ambas sabemos lo que es esto. Viste una oportunidad para colarte en un restaurante elegante, probablemente esperando llamar la atención de algún hombre rico que pudiera impresionarse con tu pequeña farsa. Bueno, déjame ahorrarte el esfuerzo. No está funcionando. Todos aquí pueden ver exactamente lo que eres». Las palabras golpearon a Celeste como ácido. La insinuación de que era algún tipo de cazafortunas, alguien que intentaba engañar su camino hacia la riqueza y el estatus, estaba tan lejos de la verdad que era casi absurdo. Pero la manera en que Patricia lo decía, con tanta convicción y autoridad, hizo que Celeste cuestionara todo sobre sí misma. «No sabes nada de mí», susurró Celeste. «Sé lo suficiente», respondió Patricia fríamente. «Sé que no perteneces aquí. Sé que estás incomodando a todos con tu presencia. Y sé que mientras más tiempo te quedes aquí, fingiendo ser algo que no eres, más patética te ves». Patricia se inclinó entonces, bajando la voz a un susurro venenoso que solo Celeste podía escuchar. «Déjame ponértelo simple. Vete ahora en silencio, y tal vez puedas salvar lo que te queda de dignidad. Quédate sentada y me aseguraré de que todos en este restaurante sepan exactamente qué clase de persona eres en realidad». La amenaza flotaba en el aire entre ellas, como un arma cargada. Celeste se sintió atrapada, acorralada por una depredadora que parecía disfrutar genuinamente de su incomodidad. Cada instinto le decía que se levantara y se fuera, que escapara de esta pesadilla antes de que empeorara. Pero algo más profundo, algo más fuerte la mantuvo en su asiento. Tal vez era el recuerdo de las palabras de Adrienne sobre pertenecer a todos los lugares donde él pertenecía. Tal vez era el recuerdo de todas las veces que se había visto obligada a retroceder, a hacerse más pequeña, a aceptar menos de lo que merecía. O tal vez era simplemente el conocimiento de que no había hecho nada malo, nada que justificara ese trato. «No me voy», dijo Celeste en voz baja pero firme. «Tengo todo el derecho de estar aquí, y no voy a irme». El rostro de Patricia se tiñó de rojo de furia. El rechazo a su autoridad, la negativa a dejarse intimidar, pareció desencadenar en ella algo primitivo y violento. Por un momento, Celeste pensó que la mujer simplemente se marcharía enfurecida. Pero en cambio, la voz de Patricia se elevó a un nivel que aseguraba que todos en el restaurante escucharan sus siguientes palabras. «¿Cómo te atreves a hablarme, decirme de esa manera?», chilló Patricia. «¿Tienes idea de quién soy? No aceptaré ser insultada por una don nadie que ni siquiera pertenece al mismo código postal que este restaurante». Y entonces, antes de que Celeste pudiera reaccionar, antes de que alguien pudiera intervenir, la mano de Patricia voló por el aire con una velocidad cruel y se estrelló contra la mejilla de Celeste en una bofetada que resonó en el ahora silencioso comedor como un disparo. El sonido pareció congelar el tiempo mismo. Y en ese cristalino momento de impacto, Patricia Hartwell acababa de cometer el mayor error de su vida. El silencio que siguió a la bofetada fue ensordecedor. Por un instante todo el comedor de Spago Beverly Hills pareció suspendido en el tiempo, como si el mismo aire se hubiera cristalizado alrededor de ese momento. La mejilla de Celeste ardía con un fuego que parecía extenderse por todo su cuerpo. El escozor de la mano de Patricia no era nada comparado con la herida más profunda de la humillación pública. La mano derecha de Celeste se alzó instintivamente para tocar su mejilla,
sus dedos temblando al encontrar el calor que irradiaba del lugar donde la palma de Patricia había impactado. La sensación era surrealista, casi onírica en su intensidad. Podía saborear el cobre en su boca donde sus dientes habían cortado el interior de su labio, y su oído izquierdo zumbaba con un pitido agudo que hacía que el mundo sonara amortiguado y distante. A su alrededor, el restaurante se había transformado en un teatro de rostros asombrados y susurros entrecortados. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino de las bocas, las copas de vino se mantenían inmóviles a medio sorbo, y las conversaciones murieron tan por completo que el suave jazz que sonaba por el sistema de audio de repente parecía ensordecedoramente alto. Todos los ojos en el comedor estaban fijos en su mesa. Algunos rostros mostraban horror. Otros exhibían el tipo de morbosa fascinación que la gente siente al presenciar un accidente automovilístico. Patricia Hartwell se erguía sobre Celeste como una general conquistadora, su pecho agitándose con indignación justiciera y sus ojos azules ardiendo de satisfacción. Su mano, perfectamente cuidada, aún estaba ligeramente levantada tras el golpe, y había algo casi salvaje en su expresión, como si el acto de violencia hubiera liberado algo primitivo y feroz en su interior. «Ahí lo tienes», dijo Patricia, su voz resonando con claridad en el silencioso comedor. «Quizás ahora entiendas que las acciones tienen consecuencias. No puedes simplemente entrar en lugares donde no perteneces y esperar ser tratada como si importaras». Celeste sintió que las lágrimas se acumulaban tras sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a esta mujer, y todas estas miradas fijas en ella. La humillación era abrumadora, un peso aplastante que parecía presionar sobre ella, o desde todos los lados. Parte de ella quería correr, huir de esta pesadilla y no mirar nunca atrás. Pero una parte más profunda, la que había sobrevivido a crecer en la pobreza en Detroit, la que había trabajado en 3 empleos para poder pagarse la universidad, se negó a darle a Patricia esa satisfacción. «Me golpeaste», dijo Celeste, su voz apenas por encima de un susurro, pero que de algún modo se escuchó con claridad en el silencio absoluto del restaurante. Las palabras se sentían extrañas al salir de su boca, como si decirlas hiciera que la agresión fuera real, de una manera que la sensación física no había conseguido. «Me defendí», respondió Patricia fríamente, alisándose el vestido blanco de Chanel como si el acto de violencia hubiera desordenado su apariencia perfectamente cuidada. Estaba siendo agresiva y amenazante. Todos aquí lo vieron. La mentira era tan descarada, tan completamente divorciada de la realidad, que Celeste sintió una nueva ola de asombro recorrerla. Patricia estaba reescribiendo la historia en tiempo real, intentando transformarse de agresora en víctima, incluso mientras la mejilla de Celeste seguía palpitando de dolor. «Nunca te amenacé», dijo Celeste, su voz ganando fuerza a pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Yo estaba sentada en mi mesa cenando. Tú te acercaste a mí. Tú me atacaste. Oh, por favor». Patricia resopló, girándose hacia los comensales que observaban como si fueran un jurado al que necesitara convencer. ¿Acaso alguien más vio lo hostil que se puso cuando yo simplemente traté de tener una conversación educada? La forma en que levantó la voz y se volvió agresiva. Algunos de los comensales cercanos se removieron incómodos en sus asientos, sus ojos oscilando entre Patricia y Celeste. Celeste podía ver los cálculos que hacían en sus mentes, la forma en que sopesaban el estatus social y las apariencias contra la verdad. La ropa cara de Patricia, su porte confiado, su evidente riqueza y conexiones sociales tenían peso en este mundo que el sencillo vestido y la dignidad callada de Celeste simplemente no podían igualar. «Ella fue perfectamente educada», dijo una voz desde una mesa cerca de la ventana. Un anciano de ojos bondadosos y cabello canoso había hablado, su voz cortando la narrativa de Patricia como un cuchillo. «Yo lo vi todo. Esta joven nunca levantó la voz, ni actuó con agresividad.
Usted, señora, fue quien se acercó a su mesa sin invitación. El rostro de Patricia se tiñó de rojo de ira ante esta contradicción a su historia. No sé qué cree que vio, pero esta mujer claramente estaba fuera de lugar. Ella no pertenece aquí, y todos lo saben. Lo que yo sé, replicó el anciano con firmeza, es que acabo de verla agredir a alguien de la mitad de su tamaño, sin otra razón que sus propios prejuicios. Otros comensales comenzaron a murmurar entre ellos. El hechizo del silencio asombrado finalmente rompiéndose. Celeste pudo oír fragmentos de conversación flotando a su alrededor. ¿De verdad la golpeó? ¿Por qué? No alcancé a oír lo que decían. Esa pobre chica. Se la ve aterrada. Patricia Hartwell siempre fue un problema. Ese último comentario hizo que Patricia se girara bruscamente, sus ojos recorriendo la sala para identificar quién lo había dicho. Sepan que mi familia ha sido parte de esta comunidad por generaciones, anunció en voz alta. No necesitamos lecciones sobre el comportamiento adecuado de personas que claramente no entienden las dinámicas sociales en juego aquí. Celeste se levantó lentamente de su silla, sus piernas temblorosas, pero su determinación endureciéndose. El movimiento atrajo todas las miradas de nuevo hacia ella, y pudo sentir el peso de su atención como una fuerza física. Sus mejillas aún ardían, y estaba segura de que habría una marca. Pero algo dentro de ella había cambiado. La niña asustada de Detroit había desaparecido, reemplazada por una mujer que había sobrevivido demasiado como para ser quebrada por la crueldad de Patricia Hartwell. «Dinámicas sociales», repitió Celeste, su voz clara y firme. «¿Así es como llamas al racismo y a la agresión?» La palabra racismo pareció electrificar la sala. Varios comensales jadearon audiblemente, y el rostro de Patricia pasó de enrojecido a blanco pálido en un instante. «¿Cómo te atreves?», siseó Patricia. «¿Cómo te atreves a jugar la carta de la raza cuando eres tú la que no pertenece aquí? Esto no tiene nada que ver con raza y todo que ver con clase y comportamiento adecuado. Tú me dijiste que gente como yo no pertenece aquí», dijo Celeste, su voz fortaleciéndose con cada palabra. «Me juzgaste por mi apariencia y decidiste que no era digna de un respeto humano básico. Me atacaste porque pensaste que yo no tenía poder para defenderme. ¿Cómo llamarías a eso?» «Yo lo llamaría realidad», replicó Patricia con brusquedad. «Algunas personas entienden su lugar en el mundo, y otras necesitan que se les recuerde. Claramente tú perteneces a la segunda categoría». La crueldad en las palabras de Patricia era sobrecogedora. Incluso algunos de los comensales que inicialmente parecían simpatizar con la posición de Patricia, si ahora se veían incómodos con su agresión continua. El anciano que había hablado antes sacudía la cabeza con disgusto. «¿Dónde está el gerente?», exigió Patricia de repente, apartando la vista de Celeste para escanear el restaurante. «Quiero que saquen a esta mujer de inmediato. Está creando disturbios y lanzando amenazas». Como si sus palabras lo hubieran invocado, un hombre de aspecto nervioso con un traje perfectamente planchado apareció en su mesa. Era claramente el gerente del restaurante, su rostro pálido por el horror de ver un escándalo público desarrollarse en su establecimiento. Sus ojos se movían entre Patricia y Celeste, intentando evaluar la situación y decidir el mejor curso de acción. «Señora Hartwell», dijo con cuidado, «quizás podríamos hablar de esto en privado en mi oficina». «No hay nada que hablar en privado», respondió Patricia con tono imperioso. «Esta mujer no pertenece aquí, y quiero que la saquen. Ahora». Los ojos del gerente se desviaron hacia Celeste, tomando nota de su sencillo vestido, de su obvia angustia y de la marca roja en su mejilla que ya comenzaba a oscurecerse. «Señora», dijo suavemente, «quizás podría organizar para que se siente en otra sección del restaurante». La sugerencia se sintió como un cuchillo en el corazón de Celeste. Incluso el gerente, frente a pruebas evidentes de agresión, estaba dispuesto a moverla a ella en lugar de confrontar a Patricia. La injusticia de aquello la hizo sentir enferma. «No me voy a mover», dijo Celeste con firmeza. «Fui agredida mientras estaba sentada pacíficamente en mi mesa. No he hecho nada malo.
Está siendo dramática, interrumpió Patricia. Apenas la toqué. Y solo lo hice porque se estaba volviendo agresiva y me hacía sentir amenazada. La marca en su rostro sugiere lo contrario, gritó el anciano desde su mesa. Y estaré encantado de testificar sobre ese hecho si es necesario. Patricia giró sobre sí misma para enfrentarlo otra vez. Nadie pidió su opinión, viejo. Esto es entre yo y esta mujer que cree que puede engañar su camino hacia lugares donde no pertenece. ¿Engañar?, repitió Celeste, la palabra golpeándola como otra bofetada. ¿Qué exactamente crees que estoy tratando de engañar? Por favor, dijo Patricia con una risa despectiva. El misterioso esposo que convenientemente está ausente. La triste historia sobre pertenecer aquí. Ambas sabemos de qué se trata. Probablemente esperas seducir a algún hombre rico, o tal vez planeas demandar al restaurante por alguna ofensa imaginaria. De cualquier forma, tu pequeño plan no va a funcionar. La acusación era tan escandalosa, tan completamente separada de la realidad, que Celeste sintió cómo su ira finalmente sobrepasaba su conmoción y su dolor. Esta mujer no solo la había agredido físicamente, sino que ahora atacaba su carácter y su integridad frente a una sala llena de extraños. «No sabes nada de mí», dijo Celeste, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Hiciste suposiciones basadas en prejuicios e ignorancia. Y cuando no me sometí a tu acoso, recurriste a la violencia. Eso lo dice todo sobre tu carácter, y nada sobre el mío. El rostro de Patricia se contorsionó de furia. ¿Carácter? No me des lecciones sobre carácter cuando estás aquí disfrazándote en un restaurante que nunca podrías pagar, inventando mentiras sobre esposos que no existen. Fue en ese momento, cuando la voz de Patricia alcanzaba su punto máximo de triunfo vicioso, que el suave murmullo de la multitud se detuvo por completo. Celeste vio que los ojos de Patricia se agrandaron ligeramente al registrar algo detrás de ella, y cuando Celeste giró para ver qué había captado la atención de todos, su corazón casi se detuvo. Adrienne caminaba hacia su mesa. Su rostro, una máscara de furia contenida que Celeste nunca había visto antes. Sus ojos verdes estaban fijos en Patricia con una intensidad que hizo que varios comensales cercanos instintivamente se inclinaran lejos de su camino. Cada paso que daba parecía cargar el aire de electricidad, y Celeste podía sentir prácticamente cómo la temperatura de la sala bajaba varios grados. Patricia, sin embargo, pareció interpretar su acercamiento de otra manera. Una sonrisa de reivindicación se extendió por su rostro al asumir que él venía a apoyar su posición. «Gracias a Dios», dijo Patricia lo bastante alto para que todos escucharan. Finalmente alguien con autoridad. «Señor, por favor dígale a esta mujer que debe irse de inmediato. Ella no ha hecho más que causar problemas desde que llegó». Adrienne se detuvo directamente al lado de Celeste, sus ojos sin apartarse jamás del rostro de Patricia. Cuando habló su voz fue baja, pero cargada de tal amenaza que pareció resonar contra las paredes. «Acabas de ponerle las manos encima a mi esposa». Las palabras flotaron en el aire como un trueno, reverberando a través del silencio atónito de Spago Beverly Hills, con una claridad devastadora. La sonrisa triunfante de Patricia Hartwell se congeló en su rostro, para luego deshacerse lentamente mientras el significado de las palabras de Adrienne penetraba en su conciencia. Su boca se abría y cerraba sin sonido, como un pez sacado de repente del agua, mientras sus ojos iban de la imponente figura de Adrienne al rostro manchado de lágrimas de Celeste. Su esposa», tartamudeó Patricia, su voz apenas por encima de un susurro. El color se drenó de su cara tan rápidamente que su maquillaje perfectamente aplicado resaltaba como pintura de guerra sobre una piel súbitamente pálida. Adrienne dio un paso más cerca de Celeste, su mano posándose de manera protectora sobre su hombro. El gesto fue suave al dirigirse a su esposa, pero sus ojos permanecían fijos en Patricia con la fría intensidad de un depredador estudiando a su presa. Con un 88 metros de estatura y emanando una furia apenas contenida,
parecía llenar todo el espacio alrededor de su mesa. «Mi esposa», repitió Adrienne, su voz ganando volumen y acero con cada sílaba. «Celeste Williams, la mujer a la que acabas de agredir frente a una sala llena de testigos». El jadeo colectivo de los comensales alrededor fue audible. Cabezas se giraron y susurros estallaron como palomitas de maíz, al registrarse la magnitud del error de Patricia en todo el restaurante. Varias personas sacaron sus teléfonos, algunas claramente buscando en Google el nombre de Adrienne, mientras otras parecían estar enviando mensajes frenéticamente. «Adrienne Williams», murmuró alguien lo bastante fuerte para ser oído. «Oh, Dios mío. Es Adrienne Williams de Nexus Innovations, el magnate de la tecnología. Ella golpeó a la esposa de un multimillonario». Las piernas de Patricia parecieron ceder ligeramente, y se aferró al respaldo de una silla cercana para sostenerse. La sangre había abandonado por completo su rostro, dejándola con un aspecto casi fantasmal bajo la cálida iluminación del restaurante. Su mano perfectamente cuidada temblaba mientras la llevaba a su garganta. Yo no lo sabía», susurró Patricia, y de inmediato pareció darse cuenta de cómo sonaba eso. «Quiero decir, ella no parecía...» «¿No parecía qué?» La voz de Adrienne cortó su tartamudeo como una cuchilla. Se movió un poco, posicionándose más completamente entre Patricia y Celeste. Su lenguaje corporal gritando protección y violencia ponescorcianida. No parecía que mereciera respeto humano básico. No parecía que perteneciera al mismo espacio que tú. Cada palabra de Adrienne parecía golpear a Patricia como un impacto físico. Ella se estremecía con cada pregunta, sus ojos moviéndose por el restaurante como si buscara una vía de escape. Pero no había a dónde correr. Cada mesa, cada rostro, cada par de ojos estaba concentrado enteramente en su confrontación. El gerente del restaurante, que había permanecido congelado de horror desde la llegada de Adrienne, de repente reaccionó. «Señor Williams», dijo, su voz temblando levemente, «estoy terriblemente apenado. Si hubiera sabido que la señora Williams era su esposa, esto nunca hubiera... Si hubiera sabido...» Adrienne volvió su atención hacia el gerente, y el hombre dio un paso atrás instintivamente. «¿Estás sugiriendo que mi esposa merecía ser tratada de esta manera porque no la reconociste? ¿Que la agresión es aceptable mientras la víctima no sea lo suficientemente rica?» «No, señor. Absolutamente no», respondió el gerente rápidamente, con el sudor perlándole la frente a pesar de la temperatura confortable del restaurante. «No quise faltarle el respeto. Tenemos la más alta consideración por todos nuestros clientes. Claramente no por todos sus clientes», dijo Adrienne con frialdad, su mano moviéndose para tocar con suavidad la marca roja en la mejilla de Celeste. El gesto tierno, tan en contraste con la furia que emanaba de cada otra parte de su cuerpo, hizo que varias mujeres en el comedor soltaran un audible jadeo. Patricia pareció recuperar la voz, aunque salió más como un graznido. No tenía idea de quién era ella. Estaba vestida tan casualmente. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Las palabras fueron quizás lo peor que podía haber dicho. Los ojos de Adrienne, que ya estaban fríos, se volvieron absolutamente glaciales. Cuando habló, su voz fue tan baja que las personas en las mesas cercanas tuvieron que esforzarse para escuchar. Pero la amenaza en su tono era inconfundible. «Entonces, admites que juzgaste a mi esposa basándote en su apariencia. Decidiste que porque no llevaba ropa lo suficientemente cara, no merecía respeto. Pensaste que porque eligió vestirse con modestia, de algún modo era menos digna de la dignidad humana básica. No es eso lo que quise decir», dijo Patricia desesperada. Pero su voz carecía de convicción alguna. Todos en el restaurante podían ver la verdad escrita en su rostro. «Entonces, ¿qué quisiste decir?», preguntó Adrienne, su voz aún peligrosamente tranquila. «Explíqueme, señora Hartwell.
Exactamente qué le dio derecho a acercarse a mi esposa, insultarla, humillarla en público y luego ponerle las manos encima. El uso de su nombre pareció sorprender aún más a Patricia. Claramente no había esperado que Adrien supiera quién era, y la comprensión de que así fuera añadió otra capa de terror a su ya abrumador pánico. Nosotros nunca hemos sido presentados, dijo Patricia débilmente. ¿Cómo sabe mi nombre? Me aseguro de conocer a todos los que importan en esta ciudad, respondió Adrien. Y lo que es más importante, me aseguro de conocer a todos los que podrían representar una amenaza para mi familia. Su esposo, Gregory Hartwell, es dueño de Hartwell Properties. Su familia tiene inversiones significativas en varios negocios en todo Beverly Hills. Usted forma parte de la junta directiva de 3 organizaciones benéficas y se considera a sí misma un pilar de esta comunidad. Cada hecho que Adrien recitaba parecía drenar más color del rostro de Patricia. La comprensión de que él sabía exactamente quién era, de que esto no era un encuentro fortuito con un desconocido, claramente la aterrorizaba. «Usted también», continuó Adrien, su voz endureciéndose. «Tiene fama de exactamente este tipo de comportamiento. No es la primera vez que usa su estatus social percibido para intimidar a personas que considera inferiores, pero será la última». La amenaza era inconfundible, y Patricia pareció encogerse físicamente bajo su peso. A su alrededor, el restaurante había quedado completamente en silencio, excepto por el suave jazz que seguía sonando a través del sistema de sonido, creando una banda sonora surrealista para el drama que se desarrollaba. «Por favor», susurró Patricia, su voz quebrándose. «Cometí un error. Lo siento. No quiso ser descubierta», la corrigió Adrien. No quiso descubrir que su víctima tenía el poder de defenderse, pero absolutamente quiso humillar y degradar a alguien que pensó que era indefenso. Celeste observaba este intercambio con una mezcla de asombro y preocupación. Nunca había visto a su esposo de esta manera. Nunca había presenciado toda la fuerza de su poder y autoridad dirigidos contra otro ser humano. Era simultáneamente emocionante y aterrador ver lo completamente que podía dominar una situación al proteger a alguien a quien amaba. «Adrien», dijo Celeste suavemente, posando su mano sobre su brazo. Podía sentir la tensión en sus músculos. Podía percibir lo cerca que estaba de perder el control por completo. «Tal vez deberíamos...» «No», dijo Adrienne con firmeza, pero su voz se suavizó ligeramente cuando la miró. «Fuiste agredida, cariño, en público, por alguien que pensó que no podías defenderte. Eso no es algo que vayamos a ignorar en silencio». Volvió su atención a Patricia, quien ahora lloraba abiertamente, con su maquillaje perfecto corriendo en negras vetas por sus mejillas. «Señora Hartwell, tiene exactamente una oportunidad de explicarse. ¿Por qué pensó que era aceptable ponerle las manos encima a mi esposa?» La boca de Patricia se abrió y cerró varias veces antes de que algún sonido saliera. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Ella no parecía que perteneciera aquí. Yo pensé... Supuso que eso le daba derecho a agredirla. Terminó Adrienne con frialdad. «Apenas la toqué», dijo Patricia desesperada. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, parecía darse cuenta de lo patético que sonaba. «La marca en su rostro sugiere lo contrario», dijo el anciano que había intervenido antes. Su voz se oyó claramente a través del restaurante en silencio. «Y estaría encantado de testificar exactamente lo que presencié, si se emprenden acciones legales». La mención de acciones legales pareció golpear a Patricia como un impacto físico. Se tambaleó sobre sus pies, aferrándose con más fuerza a la silla para no caer. «¿Acciones legales?», susurró. «No pueden... Quiero decir, seguramente podemos resolver esto en privado, entre personas civilizadas. La gente civilizada no agrede a otros en restaurantes», replicó Adrienne. «La gente civilizada no juzga a otros por su ropa o el color de su piel.
La gente civilizada no asume que la riqueza les da derecho a tratar a otros como menos que humanos. El comedor permanecía congelado en un tabló, cada ojo fijo en la confrontación. Los teléfonos móviles ahora grababan abiertamente, y Celeste se dio cuenta de que, en cuestión de horas, toda esta escena probablemente estaría en todas las redes sociales. El pensamiento debería haberla horrorizado, pero en cambio sintió una extraña satisfacción. Que el mundo viera lo que Patricia Hartwell realmente era. «Por favor», suplicó Patricia, su voz ahora completamente rota. «Mi esposo, mi familia, si esto sale a la luz...» «Debería haber pensado en su familia antes de decidir agredir a la mía», replicó Adrienne sin piedad. La confrontación estaba lejos de haber terminado, y Patricia Hartwell estaba a punto de descubrir que algunos errores conllevan consecuencias que el dinero y el estatus social no pueden deshacer. La mención de consecuencias por parte de Adrienne pareció desencadenar algo desesperado en Patricia Hartwell. Sus lágrimas fluían libremente ahora, formando oscuros ríos de rímel por sus mejillas, mientras se aferraba al respaldo de la silla con las manos crispadas. La transformación de una socialité con privilegios a una mujer aterrorizada era tan completa que varios comensales se movían incómodos en sus asientos, inseguros de si sentir satisfacción o lástima. «No entiende», dijo Patricia, su voz quebrándose con desesperación. «Esto destruirá todo por lo que mi familia ha trabajado. Las relaciones comerciales de mi esposo, nuestra posición en la comunidad, el futuro de nuestros hijos. Por favor, tiene que haber otra manera de manejar esto». La expresión de Adrienne permaneció inmutable. «De la misma manera en que usted consideró los sentimientos de mi esposa cuando decidió humillarla. De la misma manera en que pensó en las consecuencias cuando levantó la mano para golpearla». Mientras Patricia continuaba suplicando, Celeste se encontró estudiando el rostro de su esposo. Lo había visto negociar acuerdos multimillonarios. Lo había visto comandar salas de juntas llenas de ejecutivos poderosos. Pero esto era diferente. Esto era personal de una manera en que los negocios nunca podían serlo. La furia protectora que irradiaba de él era algo que nunca había presenciado. «Celeste», dijo Adrienne suavemente, sin apartar los ojos de Patricia. «Quiero que le cuentes a todos aquí exactamente lo que pasó desde el principio». Celeste respiró temblorosamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el punto sensible de su mejilla donde había aterrizado la bofetada de Patricia. El dolor se había atenuado a un constante latido sordo, pero la humillación aún ardía fresca y cruda. Estaba sentada en nuestra mesa, esperando a que Adrienne terminara su llamada telefónica. Comenzó Celeste, su voz tranquila, pero lo bastante clara como para llegar a todo el silencioso restaurante. «La señora Hartwell se me acercó y dijo que había habido algún tipo de error. Me dijo que estaba perdida, que personas como yo no pertenecen a lugares como este». Varios comensales asintieron, recordando el inicio de la confrontación que habían presenciado. El anciano que había intervenido antes escuchaba con atención, su rostro grave con desaprobación. Ella dijo: «No podrías permitirte comer aquí», continuó Celeste, su voz fortaleciéndose a medida que hablaba. «Se burló de mi ropa, la llamó barata. Dijo que estaba jugando algún tipo de juego, pretendiendo ser algo que no era. Cuando le dije que estaba esperando a mi esposo, se rió y dijo que era una ficción conveniente». El rostro de Patricia se desplomó más con cada palabra que Celeste pronunciaba. «No quise decirlo de esa manera», susurró. Pero su protesta sonó vacía incluso para sus propios oídos. «Entonces me dijo que estaba intentando estafar a alguien», dijo Celeste, mirando directamente a Patricia por primera vez desde la llegada de Adrienne. «Dijo que o bien buscaba seducir a un hombre rico, o que planeaba demandar al restaurante. Me llamó patética y me dijo que me fuera antes de avergonzarme más». La inhalación colectiva de los comensales circundantes fue audible. Incluso aquellos que no habían escuchado toda la confrontación comenzaban a comprender la profundidad de la crueldad de Patricia. «Y cuando me negué a irme», continuó Celeste,
su voz sin vacilar. Cuando le dije que tenía todo el derecho a estar aquí, se enfureció. Comenzó a gritar sobre cómo me atrevía a hablarle de esa manera, sobre saber cuál era mi lugar. Y luego me golpeó. El simple recuento de los hechos pareció tener más impacto que cualquier adorno dramático. Los hechos hablaban por sí solos, exponiendo la fealdad de las acciones de Patricia en términos claros e innegables. Adrienne se acercó más a su esposa, su mano encontrando la de ella y apretándola suavemente. «Lo que mi esposa no les está diciendo», dijo, su voz llevándose fácilmente por todo el restaurante, «es que este tipo de trato no es nuevo para ella. Ha enfrentado este tipo de prejuicios y suposiciones toda su vida». Celeste levantó la vista hacia su esposo sorprendida. Habían hablado sobre su pasado. Por supuesto, pero Adrienne nunca lo había mencionado públicamente antes. Podía ver algo cambiando en su expresión. Una decisión estaba siendo tomada. «Mi esposa creció en Detroit», dijo Adrienne. Sí. Su voz llena de orgullo y amor que contrastaban fuertemente con la furia que aún hervía bajo la superficie. Su madre trabajó en 3 empleos para poner comida en la mesa después de que su padre muriera cuando Celeste tenía 8 años. Celeste misma trabajó desde los 14, ayudando a mantener a su familia mientras mantenía calificaciones sobresalientes en la escuela. El sollozo de Patricia se había calmado ligeramente mientras escuchaba, tal vez empezando a comprender la magnitud de su error de juicio. Ella misma se costeó los estudios en la Universidad Estatal de Wayne, continuó Adrienne, trabajando de noche en un restaurante y los fines de semana en una lavandería. Se graduó summa cum laude con un título en educación y dedicó su vida a ayudar a niños desfavorecidos a aprender a leer. Cuando la conocí hace 3 años, ganaba $1,000 al año y donaba la mitad de su tiempo de vacaciones a programas de alfabetización voluntarios. La imagen que Adrienne estaba pintando contrastaba de manera tan aguda con las acusaciones de Patricia que varios comensales sacudían la cabeza con disgusto. La mujer a la que Patricia había despreciado como una cazafortunas y una estafadora se revelaba como alguien que había dedicado su vida al servicio y la educación. «Ella nunca me ha pedido nada», dijo Adrienne, su voz suavizándose pero no perdiendo intensidad. «Cuando le propuse matrimonio, insistió en mantener su trabajo durante 6 meses porque no quería abandonar a sus estudiantes a mitad de semestre. Cuando nos casamos, donó todo su guardarropa a un refugio para mujeres porque dijo que otras personas necesitaban más la ropa que ella». Celeste sintió que las lágrimas volvían a llenar sus ojos, pero estas eran diferentes a las lágrimas de humillación que había contenido antes. Estas eran lágrimas de amor y gratitud por un esposo que la veía con tanta claridad, que la entendía tan completamente. «El vestido que lleva puesto esta noche», Adrienne señaló el sencillo atuendo azul marino de Celeste. Lo eligió específicamente porque quería estar cómoda, porque no cree en desperdiciar dinero en ropa cara cuando ese dinero podría usarse para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Tiene un armario lleno de vestidos de diseñador que le he comprado, pero ella prefiere vestirse como la mujer de la que me enamoré. La mujer que preferiría gastar $1,000 en alimentar a familias hambrientas que en comprar un bolso. Las piernas de Patricia finalmente cedieron por completo, y se dejó caer en la silla a la que se había estado aferrando. Su fachada perfecta se había derrumbado por completo, dejando atrás a una mujer rota, que empezaba a comprender el verdadero costo de sus acciones. «Señora Hartwell», dijo Adrienne, volviendo toda su atención hacia Patricia. «Usted juzgó a mi esposa por el color de su piel y por su ropa. Decidió que, porque no parecía lo suficientemente rica según sus estándares, no merecía respeto humano básico. La agredió porque pensó que no tenía poder para defenderse». «Lo siento», susurró Patricia, las palabras apenas audibles. «Lo siento mucho. Nunca quise. No sabía que estaba casada con alguien que podía destruirla».
preguntó Adrienne con frialdad. ¿O no sabía que era un ser humano que merecía un mejor trato independientemente de sus circunstancias? La distinción era brutal en su claridad, y Patricia pareció comprender que cualquier respuesta que diera solo empeoraría su situación. Hace 3 años, continuó Adrienne, su voz tomando un tono diferente. Estaba sentado en una cafetería en Westwood, agotado por el trabajo, y cuestionando si todo lo que estaba construyendo realmente importaba. Escuché por casualidad una conversación entre mi esposa y un barista sobre las tasas de alfabetización en comunidades de bajos ingresos. Celeste era tan apasionada, tan conocedora, tan completamente comprometida con marcar una diferencia que me encontré escuchando a escondidas. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Adrienne al recordar la memoria. Ella llevaba un vestido de $15 de Target y zapatos que claramente habían sido revendidos varias veces. Era hermosa, pero más que eso, era real de una manera que nunca había encontrado antes. Cuando finalmente reuní el valor para presentarme, pasó 20 minutos hablando de sus estudiantes antes de siquiera preguntarme a qué me dedicaba. El amor en la voz de Adrienne era inconfundible, y Celeste sintió su corazón hincharse de emoción. Incluso en medio de esta confrontación, él estaba contando su historia de amor. Cuando descubrió que yo valía más dinero del que podía imaginar, continuó Adrienne, su primera pregunta no fue sobre mi casa, mis autos o mi estilo de vida. Me preguntó si consideraría financiar un programa de alfabetización para niños en riesgo. Le importaba más mi potencial para ayudar a otros que mi capacidad para mantenerla a ella. Patricia lloraba abiertamente ahora, con las manos cubriéndose el rostro, mientras todo el peso de su error caía sobre ella. A su alrededor, los comensales se enjugaban sus propias lágrimas, conmovidos por la historia de amor y de verdadera unión que Adrienne compartía. Esa, dijo Adrienne, su voz endureciéndose de nuevo mientras miraba directamente a Patricia. Es la mujer a la que usted acaba de agredir. Esa es la persona que decidió que no era digna de respeto. Y ahora va a aprender lo que sucede cuando alguien ataca a mi familia. La promesa de consecuencias flotaba en el aire como nubes de tormenta, y Patricia Hartwell estaba a punto de descubrir que su pesadilla apenas comenzaba. La emoción cruda en la voz de Adrienne, al hablar de su historia de amor, pareció cambiar algo fundamental en la atmósfera de Spago Beverly Hills. La ira y la tensión que habían dominado la escena comenzaron a transformarse en algo más profundo, más trascendental. Celeste observaba el rostro de su esposo mientras hablaba, viendo no al multimillonario intimidante que acababa de reducir a Patricia Hartwell a lágrimas, sino al hombre tierno que se había enamorado de su pasión por ayudar a los demás. Adrienne volvió toda su atención hacia Celeste, sus ojos verdes suavizándose al encontrarse con los de ella. Sin decir una palabra, tomó suavemente su rostro entre sus manos, sus pulgares trazando delicados caminos a lo largo de sus pómulos, mientras examinaba la marca roja que la bofetada de Patricia había dejado. Su toque era ligero, como una pluma, reverente, como si ella estuviera hecha del porcelana más delicada. ¿Te duele mucho?, preguntó en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlo. La confrontación pública pareció desvanecerse mientras él se concentraba por completo en el bienestar de su esposa. Arde, admitió Celeste, inclinándose hacia su caricia. Pero estoy bien, de verdad. La mandíbula de Adrienne se tensó ligeramente, y ella pudo ver el esfuerzo que le costaba mantener su ira bajo control. No deberías haber tenido que soportar eso. Nada de ello. Yo debería haber estado aquí. No podías saberlo, dijo Celeste, colocando su mano sobre la de él. Y estoy orgullosa de cómo lo manejé. No me eché atrás, incluso cuando ella intentó hacerme sentir pequeña. Una sonrisa de orgullo feroz cruzó el rostro de Adrienne. Fuiste magnífica. Verte enfrentarte a ella, negándote a dejarte intimidar. Nunca
He estado más orgulloso de llamarte mi esposa. Su momento íntimo fue interrumpido por un suave carraspeo. El gerente del restaurante estaba cerca, su rostro pálido por la ansiedad y sus manos entrelazadas nerviosamente frente a él. Detrás de él, varios otros empleados rondaban con incertidumbre, claramente queriendo ayudar pero sin saber cómo proceder. «Señor Williams», dijo el gerente con cuidado, «permítame disculparme personalmente por lo ocurrido en nuestro establecimiento. Esto no es en absoluto el tipo de ambiente que nos esforzamos por mantener. Nos enorgullece tratar a todos nuestros clientes con igual respeto y dignidad». Adrien se irguió, pero mantuvo un brazo protector alrededor de los hombros de Celeste. «Su personal no es responsable de las acciones de sus clientes, Robert», dijo, claramente familiarizado con el gerente. «Pero cómo maneje esta situación determinará si mi familia se siente segura o no volviendo a cenar aquí». El gerente, Robert, asintió rápidamente. «Por supuesto, señor. Queremos hacer lo que sea necesario para corregir esto. Tal vez podríamos invitarles la cena de esta noche y nos sentiríamos honrados de tenerlos como nuestros invitados en futuras visitas. Es un comienzo», dijo Adrienne con cuidado. «Pero esto no se trata de dinero. Se trata de asegurarnos de que lo que le pasó a mi esposa nunca le ocurra a nadie más en su restaurante». Patricia, que había permanecido en un silencio atónito, de repente levantó la vista con una esperanza desesperada en los ojos. «Sí», dijo rápidamente. «Exactamente. Esto fue un incidente aislado, un terrible malentendido que se salió de control. Seguramente todos podemos estar de acuerdo en que lo importante ahora es avanzar de manera constructiva». El intento de reformular la agresión como un simple malentendido hizo que la expresión de Adrien se endureciera nuevamente. «Señora Hartwell, no hubo ningún malentendido. Usted tomó decisiones conscientes basadas en prejuicios y arrogancia. La única razón por la que lo llama un malentendido ahora es porque descubrió que su víctima no era tan indefensa como pensaba». Celeste apretó la mano de Adrien, sintiendo la tensión acumulándose de nuevo en su cuerpo. Podía ver que sus instintos protectores estaban en guerra con su sentido de los negocios y supo que debía ayudar a guiar la situación hacia una resolución que realmente significara algo. «Adrien», dijo suavemente, «¿puedo decir algo?». Él la miró, su expresión suavizándose de inmediato. «Por supuesto. Esto se trata de ti más que de nadie». Celeste se puso de pie lentamente, con los brazos de Adrien aún alrededor de sus hombros, y se enfrentó a la sala llena de comensales expectantes. Muchos tenían sus teléfonos en la mano, algunos claramente grabando, otros desplazándose por las redes sociales. Pudo ver la mezcla de emociones en sus rostros: simpatía, curiosidad, incomodidad y, en algunos casos, el reconocimiento de que quizás ellos mismos habrían reaccionado de manera similar a Patricia en otras circunstancias. «Quiero que todos aquí entiendan algo», comenzó Celeste, su voz clara y firme. «Lo que ocurrió esta noche no se trató de dinero ni de estatus social. Se trató de dignidad humana básica. La señora Hartwell no sabía con quién estaba casada cuando decidió que yo no pertenecía aquí. Hizo ese juicio basándose únicamente en mi apariencia y en sus propios prejuicios». Varios comensales asintieron, siguiendo claramente su razonamiento. Patricia permanecía inmóvil, su rostro surcado de lágrimas vuelto hacia Celeste con una expresión de atención desesperada. «El problema no es que ella no me reconociera como la esposa de un multimillonario», continuó Celeste. «El problema es que pensó que era aceptable tratar a cualquiera de la manera en que me trató a mí. Si yo hubiera sido una madre soltera con dificultades, ahorrando para una cena especial, ¿habría hecho eso su comportamiento menos incorrecto?». La pregunta quedó suspendida en el aire, y Celeste pudo ver a varias personas en el restaurante moverse incómodas mientras lo consideraban. Ella los estaba obligando a enfrentar la incómoda verdad de que las acciones de Patricia habrían sido igualmente despreciables, sin importar las circunstancias de Celeste. «Crecí en la pobreza», dijo Celeste, su voz ganando fuerza.
Sé lo que se siente entrar en lugares donde la gente te juzga antes de que siquiera hables. Sé lo que es que la gente asuma que no perteneces, que de alguna manera eres menos digna de respeto por cómo te ves o por lo que llevas puesto. El brazo de Adrian se apretó alrededor de sus hombros, su amor y apoyo irradiando a través de su toque. Ella podía sentir su orgullo por su valentía, su admiración por su disposición a convertir esta dolorosa experiencia en un momento de enseñanza. Lo que la señora Hartwell hizo esta noche fue agredirme porque pensó que yo no podía defenderme. Continuó Celeste. Pensó que podía humillar y degradar a alguien que percibía como indefenso y que no habría consecuencias para sus acciones. Patricia emitió un pequeño sonido herido, pero Celeste siguió adelante. Pero esto es lo que ella no entendió, dijo Celeste, su voz fortaleciéndose. Mi valor no está determinado por la cuenta bancaria de mi esposo, ni por mi ropa, ni por nada que pueda verse desde afuera. Mi valor proviene de cómo trato a las personas, de cómo contribuyo al mundo, de cómo elijo vivir mi vida. El anciano que la había defendido antes comenzó a aplaudir lentamente, y poco a poco otros comensales se unieron. Los aplausos no fueron ensordecedores, pero sí sinceros, y Celeste sintió que lágrimas de gratitud llenaban sus ojos. Gracias, dijo simplemente, y luego se volvió a mirar directamente a Patricia. Señora Hartwell, acepto su disculpa, pero una disculpa no es fija, no es suficiente. Las acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias deben significar algo. Patricia levantó la vista con esperanza, esperando claramente algún tipo de misericordia o perdón que le permitiera escapar de la situación con un daño mínimo. Quiero que pase los próximos 6 meses trabajando como voluntaria en un centro de alfabetización en una comunidad desfavorecida, dijo Celeste con firmeza. Quiero que vea los verdaderos rostros de las personas que usted despreció esta noche. Quiero que entienda que el valor y la dignidad no son lujos que solo los ricos merecen. La petición claramente sorprendió a Patricia. ¿Trabajo voluntario?, dijo débilmente. Yo no sé nada sobre ese tipo de cosas. Entonces aprenderá, respondió Celeste sin simpatía. Aprenderá lo que significa servir a otros en lugar de esperar ser servida. Aprenderá cómo se ve el verdadero carácter. Adrian miró a su esposa con una admiración sin disimulo. Eso es perfecto, dijo suavemente. Justicia con propósito. Pero si se niega, continuó Celeste, su voz endureciéndose, o si intenta usar su trabajo voluntario como una oportunidad de fotos para rehabilitar su imagen, entonces mi esposo y yo buscaremos todas las vías legales disponibles. Nos aseguraremos de que todos sepan exactamente qué clase de persona es usted realmente. La amenaza fue pronunciada con tranquila dignidad, pero su impacto era inconfundible. Patricia entendió que se le estaba ofreciendo una elección, la redención genuina a través del servicio, o la completa destrucción social y legal. Lo haré, susurró Patricia. El trabajo voluntario. Haré lo que me pida. Bien, dijo Celeste simplemente, porque esto ya no se trata solo de usted. Se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que experimentar lo que yo experimenté esta noche. Adrián presionó un suave beso en la parte superior de la cabeza de Celeste. Te amo, susurró. Más que nunca. La confrontación estaba lejos de haber terminado, pero Celeste la había transformado de un simple caso de venganza en algo mucho más significativo. Una oportunidad de verdadero cambio y crecimiento. El momento de gracia y perdón que llenaba Spago Beverly Hills parecía flotar en el aire como la niebla matutina, hermosa pero frágil. Patricia Hartwell estaba sentada en su silla, las lágrimas aún corriendo por su rostro, asintiendo con entusiasmo a la oferta de redención de Celeste a través del servicio comunitario. Por un breve instante, parecía que la velada podría terminar con una reconciliación genuina y la posibilidad de un cambio real. Entonces, el teléfono de Patricia vibró con fuerza contra la mesa donde lo había dejado antes.
El sonido pareció romper el hechizo que mantenía al restaurante en respetuoso silencio. Patricia miró la pantalla y Celeste observó cómo la expresión de la mujer cambiaba dramáticamente. La máscara de gratitud y arrepentimiento se deslizó, reemplazada por algo calculador y frío. Los ojos de Patricia recorrieron la sala, observando los decenas de teléfonos que aún grababan, los rostros de los prominentes residentes de Beverly Hills que habían sido testigos de su humillación, y la potencial pesadilla en redes sociales que sin duda ya comenzaba a desarrollarse. En realidad, dijo Patricia, su voz de repente más firme y teñida con la arrogancia familiar, creo que necesito reconsiderar esta situación. El brazo de Adrienne se apretó protectivamente alrededor de los hombros de Celeste. ¿Reconsiderar qué exactamente? Patricia se puso de pie lentamente, alisándose el vestido blanco de Chanel e intentando recuperar algún vestigio de su anterior presencia dominante. Las marcas de maquillaje en su rostro y el temblor evidente en sus manos socavaban el efecto, pero había una determinación desesperada en su voz mientras hablaba. «He estado sentada aquí escuchando amenazas y ultimátums», dijo Patricia, su tono fortaleciéndose con cada palabra. «Pero estoy empezando a recordar exactamente quién soy y qué tipo de influencia tiene mi familia en esta comunidad». Un murmullo colectivo recorrió a los comensales presentes. Varias personas intercambiaron miradas preocupadas, intuyendo que la frágil paz estaba a punto de romperse por completo. «Señora Hartwell», dijo Celeste con cuidado, «le ofrecimos una oportunidad de enmendar esto, de aprender y crecer a partir de lo que ocurrió esta noche». «¿Aprender y crecer?», rió Patricia. Pero no había humor en el sonido. ¿De quién? ¿De una mujer que ni siquiera pudo permitirse ropa adecuada para cenar en Espago? «Puede que hayas engañado a mi esposo para que se casara contigo», dijo, señalando con un dedo perfectamente cuidado a Celeste. «Pero yo sé exactamente lo que eres». Las palabras golpearon el restaurante como un impacto físico. Se oyeron jadeos desde varias mesas, y Adrienne se quedó completamente inmóvil al lado de Celeste. Cuando habló, su voz fue mortalmente tranquila. «¿Qué acabas de decir?». Patricia pareció obtener fuerza de su reacción, como si su ira validara su decisión de abandonar cualquier pretensión de arrepentimiento. «Dije lo que todos en esta sala están pensando, pero son demasiado educados para decirlo en voz alta. Tu esposa es una cazafortunas que tuvo suerte. Jugó a largo plazo. Probablemente planeó todo desde el momento en que descubrió quién eras». «Deja de hablar», dijo Adrienne, su voz cargada de tal amenaza que varios comensales cercanos se inclinaron instintivamente, alejándose de su mesa. Pero Patricia ya había sobrepasado la precaución, su pánico y humillación transformándose en un contraataque desesperado. «No, no voy a dejar de hablar. He pasado la última hora escuchando sermones y amenazas, pero ya terminé de fingir que esto se trata de respeto o dignidad. Esto se trata de una don nadie que sedujo a un hombre rico y ahora cree que es intocable». Celeste sintió cada palabra como una hoja de cuchillo deslizándose entre sus costillas. Las acusaciones no eran solo crueles. Estaban diseñadas para destruir los cimientos mismos de su relación con Adrienne. Patricia estaba usando como armas todas las inseguridades que Celeste había sentido alguna vez sobre su matrimonio. Cada momento de duda acerca de si realmente pertenecía al mundo de Adrienne. «¿Sabes lo que creo que pasó?», continuó Patricia, su voz elevándose mientras se entusiasmaba con su propio discurso. «Creo que la pequeña Celeste de Detroit hizo su investigación. Creo que descubrió exactamente dónde les gusta pasar el tiempo a los hombres ricos y se posicionó perfectamente para parecer un encuentro casual». «Es suficiente», dijo Adrienne, comenzando a dar un paso adelante. Pero Celeste le sujetó el brazo. «No», dijo Celeste en voz baja, su voz apenas audible pero de algún modo claramente escuchada en todo el restaurante. «Déjala terminar. Que todos escuchen lo que realmente piensa». Patricia sonrió triunfante ante lo que interpretó como un estímulo. «La historia de la cafetería, por favor»,
¿Cuáles son las probabilidades de que una maestra de alfabetización, con dificultades, esté casualmente en la misma cara cafetería de Westwood que un multimillonario? Probablemente vigiló ese lugar durante semanas, esperando la oportunidad perfecta. La acusación era tan escandalosa, tan completamente separada de la realidad, que varios comensales sacudían la cabeza con disgusto. Pero Patricia siguió adelante, ajena al daño que se estaba haciendo con cada palabra. Y la historia lacrimógena de trabajar en 3 empleos y ayudar a niños desfavorecidos. Técnica clásica de estafadora. Hacer que la víctima sienta que te está salvando, que él es el héroe en tu historia trágica. Los hombres con tanto dinero siempre tienen complejos de salvadores. Celeste sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Sabía que las acusaciones eran falsas. Sabía que Adrienne también lo sabía. Pero escuchar que toda su vida era reducida a una manipulación calculada fue devastador de una manera que no había anticipado. El dolor era agudo e inmediato, más profundo que la bofetada física de Patricia. Ella te ha estado engañando desde el primer día, continuó Patricia, animada por lo que confundió como silencio nacido de la culpa, en lugar de la conmoción. La ropa modesta, la renuencia a gastar dinero, toda la rutina de humildad. Todo está diseñado para hacerte pensar que es diferente de otras mujeres que podrían querer tu dinero. «Estás loca», dijo Adrienne, su voz temblando con furia apenas contenida. «¿Lo estoy?», replicó Patricia con rapidez. «Entonces explícame cómo una mujer que supuestamente se preocupa tanto por ayudar a la gente ha logrado sentirse cómoda con un estilo de vida que podría financiar distritos escolares enteros. Explícame cómo alguien con principios tan fuertes sobre la vida modesta se ha adaptado tan fácilmente a las fiestas en mansiones y a los jets privados». Las preguntas golpearon a Celeste como flechas encontrando su blanco. Eran versiones retorcidas de dudas con las que había luchado en privado. Preocupaciones sobre si se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Si sus principios se estaban erosionando lentamente bajo la influencia de la riqueza de Adrienne. «Él está completamente engañado», dijo Patricia, aprovechando su ventaja al ver el dolor en los ojos de Celeste. «La esposa perfecta que no quiere tu dinero, que resulta ser hermosa y articulada y todo lo que pensaste que querías. Todo es una actuación, Adrienne, una actuación muy sofisticada, muy exitosa». «No sabes de lo que hablas», dijo Adrienne. Pero Celeste pudo escuchar algo diferente en su voz ahora. No exactamente duda, pero una especie de incertidumbre defensiva que sugería que las palabras de Patricia estaban teniendo algún efecto. «Ah, no», rió Patricia. El sonido era áspero y chirriante. «He visto mujeres como ella antes. Estudian a sus objetivos, aprenden exactamente qué botones presionar, qué historias contar. Tu esposa no se enamoró de ti, Adrienne. Se enamoró de tu cuenta bancaria y de todo lo que podía proporcionarle». El restaurante había vuelto a quedar en completo silencio, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de tensión e incomodidad en lugar de atención expectante. La gente apartaba la mirada, claramente incómoda con el ataque personal y despiadado que estaban presenciando. «El programa de alfabetización», continuó Patricia implacable. «El trabajo voluntario, la ropa donada, todo es parte de la imagen que ella creó para mantenerte convencido de que es genuina. Pero ¿qué ha sacrificado realmente desde que se casó contigo? ¿Qué ha renunciado? Vive en el lujo mientras mantiene la ilusión de humildad». Celeste sintió que las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos, pero eran diferentes de las lágrimas de humillación que había sentido antes. Estas eran lágrimas de dolor profundo, el tipo que proviene de ver sus miedos e inseguridades más íntimos convertidos en armas por alguien que sabía exactamente dónde golpear para causar el mayor daño. Cada palabra cariñosa, cada mirada agradecida, cada momento de supuesta abnegación, dijo Patricia, bajando la voz a un susurro teatral que, sin embargo, se escuchó claramente en todo el restaurante. Todo calculado para mantenerte creyendo que estás casado con una santa en lugar de con una oportunista muy astuta.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia estaba de pie, respirando con dificultad, su rostro enrojecido por el esfuerzo de su ataque, creyendo claramente que había logrado una victoria decisiva. A su alrededor, los comensales permanecían congelados en una fascinación horrorizada, inseguros de si acababan de presenciar un colapso total o la revelación de una terrible verdad. Adrian miraba a su esposa con una expresión que Celeste nunca había visto antes. No era exactamente duda, pero había algo de búsqueda en su mirada, como si estuviera buscando una confirmación de que todo lo que creía sobre su amor era real. Y en ese momento de búsqueda, en esa pequeña pausa antes de que hablara, Celeste sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. No porque dudara de su amor, sino porque se dio cuenta de que, sin importar cuánto se amaran, siempre habría personas como Patricia Hartwell dispuestas a envenenar ese amor con sospecha y duda. La tormenta perfecta de humillación, dolor y cansancio profundo del alma finalmente la abrumó. Y Celeste Williams se quebró. La grieta que había comenzado en el pecho de Celeste se extendió hacia afuera como el hielo que se fractura en un lago congelado. Se sintió fragmentarse bajo el peso de las acusaciones de Patricia, no porque contuvieran verdad alguna, sino porque habían sido diseñadas con precisión quirúrgica para atacar cada inseguridad que había cargado desde el día en que se casó con Adrienne Williams. «¡Basta!», susurró Celeste, la palabra apenas audible, pero que de algún modo cortó la atmósfera cargada del restaurante como una cuchilla. «Solo basta». Se apartó del abrazo protector de Adrienne. Su movimiento fue tan repentino e inesperado que él tropezó ligeramente. Cuando lo miró, sus ojos oscuros estaban brillantes por lágrimas no derramadas, pero había algo más allí también, algo que parecía peligrosamente cercano a la derrota. «Celeste», dijo Adrienne suavemente, extendiendo la mano hacia ella otra vez. Pero ella dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. «No», dijo, su voz creciendo en fuerza pero cargada con una nota de profundo agotamiento. «No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir defendiendo mi amor, mis motivos, mi propia existencia ante personas que ya han decidido lo que soy». Patricia observaba este intercambio con satisfacción sin disimulo, creyendo claramente que su ataque había cumplido su propósito. La sonrisa maliciosa en las comisuras de su boca sugería que pensaba que había plantado suficiente duda para destruir el matrimonio de los Williams desde adentro. «Celeste, no dejes que lo haga», dijo Adrienne, su voz tensa de desesperación. «No dejes que sus palabras venenosas pesen más que 3 años de nuestra vida juntos». «No se trata de sus palabras», respondió Celeste, su voz quebrándose levemente. «Se trata del hecho de que esto nunca terminará. Siempre habrá otra Patricia Hartwell. Otra persona lista para asumir lo peor de mí. Otra situación en la que tengo que demostrar que soy digna de amor». Los comensales observadores se removieron incómodos, mientras presenciaban lo que parecía ser un matrimonio disolviéndose ante sus ojos. Varias personas habían dejado de grabar. El morbo inicial de la confrontación había sido reemplazado por la incomodidad genuina de presenciar un dolor tan íntimo. «No tienes que demostrarle nada a nadie», dijo Adrienne. Su voz con una nota de súplica que hizo que varias mujeres en el restaurante se enjugaran los ojos con sus servilletas. «Ni a ella, ni a ellos, ni a nadie». «¿De veras?», preguntó Celeste, señalando hacia la sala llena de rostros expectantes. «Míralos, Adrienne, mira cómo nos observan. La mitad se pregunta si quizá ella tenga razón. La mitad está pensando que tal vez haya algo de verdad en lo que dice». La mandíbula de Adrienne se tensó mientras seguía la mirada de su esposa por el restaurante. Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Aunque la mayoría de los comensales parecían compasivos o disgustados por el comportamiento de Patricia, era innegable que algunos rostros mostraban curiosidad, especulación y esa incómoda chispa de reconocimiento que viene de haber tenido pensamientos similares. «No me importa lo que piensen ellos»,
dijo Adrienne con fiereza. Me importa lo que pienses tú. Me importa lo que nosotros sabemos que es verdad. Pero estoy cansada de luchar por esa verdad, dijo Celeste, su voz cargada con 3 años de agotamiento acumulado. Estoy cansada de entrar a lugares y preguntarme quién me va a juzgar hoy. Estoy cansada de tener que ser perfecta, de tener que estar agradecida, de tener que demostrar una y otra vez que merezco estar aquí. Patricia, percibiendo una oportunidad para profundizar la herida, habló desde su lugar cerca de la mesa. Finalmente, alguien está siendo honesto sobre la situación. Toda esta farsa ha sido agotadora para todos los involucrados. ¡Cállese!, espetó Adrienne sin siquiera mirarla, concentrado por completo en su esposa. Celeste, por favor, no dejes que ella gane. No dejes que destruya lo que tenemos. No está destruyendo nada, dijo Celeste en voz baja. Solo me está obligando a enfrentar algo que he estado evitando durante 3 años. El hecho de que nunca perteneceré verdaderamente a tu mundo, y estoy agotada de intentar fingir lo contrario. La confesión quedó suspendida en el aire como un sudario fúnebre. Adrienne parecía como si ella lo hubiera golpeado físicamente, su rostro palideciendo de dolor y sorpresa. Eso no es cierto, dijo desesperado. Perteneces a donde yo pertenezca. Perteneces conmigo. ¿De veras?, preguntó Celeste. Y la simple pregunta contenía años de dudas y lucha, porque he pasado 3 años sintiendo que llevo un disfraz, intentando ser alguien que no estoy segura de ser en realidad. Y esta noche solo demostró que no importa cuánto lo intente, siempre habrá personas listas para verme como una extraña que no pertenece. A su alrededor, el restaurante había quedado completamente en silencio. Incluso el suave jazz había dejado de sonar, dejando únicamente la voz tranquila de Celeste y el ocasional tintinear del hielo en las bebidas abandonadas. Nunca te pedí que fueras otra persona que no fueras tú misma, dijo Adrienne, su voz desgarrada por la emoción. ¿No lo hiciste?, preguntó Celeste con suavidad. Esta noche, antes de salir de casa, querías que me cambiara de ropa. Querías que me vistiera más caro, que pareciera la esposa de un multimillonario. Nunca lo exigiste, pero la presión siempre estuvo allí. El rostro de Adrienne se quebró al darse cuenta de la verdad en sus palabras. Estaba tratando de protegerte. No quería que la gente te tratara como ella lo hizo esta noche. Pero protección no es lo mismo que aceptación, dijo Celeste suavemente. Y no puedo pasar el resto de mi vida escondiéndome detrás de ropa cara y modales perfectos, tratando de blindarme contra personas como Patricia Hartwell. El anciano que había defendido a Celeste antes, habló repentinamente desde su mesa. Joven, dijo, su voz cargada con la autoridad de la edad y la experiencia. Si me permite ofrecer una perspectiva, tanto Celeste como Adrienne se volvieron a mirarlo, al igual que todos en el restaurante. El hombre se puso de pie lentamente, su dignidad evidente en cada movimiento. He estado casado por 53 años, dijo, su voz clara y firme. En ese tiempo, aprendí que el amor no se trata de pertenecer al mundo de otra persona. Se trata de crear juntos un mundo que pertenezca a ambos. Sus palabras parecieron resonar en todo el restaurante, y Celeste sintió que algo se movía en su pecho. Esa mujer, continuó, asintiendo hacia Patricia, te atacó porque reconoció en ti algo que envidia. Autenticidad, carácter genuino. El tipo de amor que no puede comprarse ni fabricarse. Patricia abrió la boca para protestar, pero la mirada severa del anciano la silenció de inmediato. Señora Williams, dijo, dirigiéndose directamente a Celeste. Vi toda la confrontación de esta noche. Vi cómo se comportó con gracia y dignidad incluso cuando estaba siendo atacada. Vi cómo su esposo la miraba, no como una adquisición o un trofeo, sino como una verdadera compañera. Ese tipo de amor no surge del engaño ni del cálculo. Surge de reconocer algo real y valioso en otra persona.
Celeste sintió lágrimas corriendo por su rostro, pero eran diferentes ahora. No lágrimas de dolor o derrota, sino lágrimas de reconocimiento y posibilidad. La elección que enfrentas no es si perteneces al mundo de tu esposo, continuó el anciano. La elección es si vas a dejar que los prejuicios y las suposiciones de otras personas dicten cómo vives tu vida y cómo amas tu matrimonio. Adrienne observaba a Celeste con intensidad, la esperanza y el miedo guerreando en su expresión. Ella podía ver que tenía miedo de hablar, miedo de que cualquier cosa que dijera pudiera alejarla aún más. «Te amo», dijo Celeste de repente, las palabras saliendo de ella como agua rompiendo una presa. «Te amo tanto que a veces me aterra. Pero no puedo seguir luchando las mismas batallas una y otra vez. No puedo seguir demostrando que nuestro amor es real a personas que nunca lo creerán de todos modos». «Entonces no lo hagas», dijo Adrienne simplemente. «No luches por ellos. Lucha por nosotros. Elígeme a mí. Elígenos a nosotros». La elección quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con 3 años de amor y lucha, esperanza y duda. A su alrededor, el restaurante contenía colectivamente la respiración, esperando ver si el amor triunfaría sobre el miedo, si la conexión resultaría más fuerte que la división. ¿Alguna vez has sentido que tenías que demostrar que pertenecías a algún lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para más historias sobre el amor superando obstáculos imposibles. Celeste miró a los ojos de su esposo, viendo no juicio ni duda, sino amor puro e inquebrantable. Y en ese momento, tuvo que decidir si ese amor valía la pena lucharlo, si su futuro compartido era más importante que las opiniones de personas como Patricia Hartwell. Todo el restaurante esperaba su respuesta. Celeste se puso de pie en el silencioso comedor de Spago, Beverly Hills, rodeada de rostros expectantes y con el peso de una decisión que definiría el resto de su vida. Las palabras del anciano resonaban en su mente. Elegir si dejaría que los prejuicios de otros dictaran cómo vivía y amaba. Adrienne esperaba ante ella, sus ojos verdes llenos de una vulnerabilidad tan cruda que le cortaba la respiración. En ese instante cristalino, Celeste se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su interior. La grieta en su pecho no provenía de romperse, sino de abrirse, como una semilla partiéndose para permitir un nuevo crecimiento. El ataque despiadado de Patricia Hartwell la había obligado, sin querer, a confrontar los mismos miedos que la habían estado reteniendo de abrazar por completo su vida con Adrienne. «Tienes razón», dijo Celeste suavemente, su voz fortaleciéndose con cada palabra. «He estado luchando la batalla equivocada. He estado tratando de demostrar que pertenezco a personas cuyas opiniones no importan, en lugar de simplemente vivir la vida que quiero con el hombre que amo». El rostro de Adrienne se transformó, la esperanza floreciendo en sus facciones como el amanecer rompiendo a través de nubes de tormenta. «Te elijo a ti», continuó Celeste, dando un paso hacia su esposo. «Elijo nuestro amor, nuestra vida, nuestro futuro, y elijo dejar de preocuparme por lo que personas como Patricia Hartwell piensen al respecto». El alivio que se reflejó en el rostro de Adrienne fue tan profundo que varios comensales comenzaron a aplaudir. Él tomó a Celeste en sus brazos, con una desesperación que hablaba de casi haber perdido lo más precioso en su mundo. «Te amo», susurró contra su cabello. «Más que a mi próximo aliento, más que a cualquier cosa en este mundo. Resolveremos el resto juntos, coincidió Celeste, sintiendo cómo la certeza de esas palabras se asentaba en sus huesos. Patricia Hartwell, que había estado observando esta reunión con horror creciente, de repente pareció darse cuenta de que su plan despiadado no solo había fracasado, sino que en realidad había fortalecido el vínculo que intentó destruir. El color desapareció de su rostro mientras las implicaciones completas de su situación la golpeaban. «Esperen», dijo Patricia desesperada, su voz quebrándose con pánico. «Por favor,
Tienen que entender. Estaba alterada. No pensaba con claridad. Dije cosas que no quise decir. Adrienne se volvió hacia ella, pero mantuvo un brazo firmemente alrededor de la cintura de Celeste. Cuando habló, su voz llevaba la fría autoridad de un hombre que acababa de ver a alguien intentar destruir su matrimonio. Señora Hartwell, esta noche nos mostró exactamente quién es. 2 veces. Primero, cuando pensó que mi esposa era impotente. Y de nuevo, cuando intentó destruir nuestro matrimonio por despecho. Hay consecuencias para ambas cosas. ¿Consecuencias?, susurró Patricia, sus manos temblando mientras se aferraba al respaldo de la silla. Mi equipo de seguridad debería llegar en cualquier momento, dijo Adrienne con calma, revisando su reloj. La escoltarán afuera y se asegurarán de que las autoridades correspondientes sean notificadas de la agresión que tuvo lugar esta noche. Como si hubieran sido convocados por sus palabras, 2 hombres con trajes oscuros aparecieron en la entrada del restaurante. Eran claramente profesionales, moviéndose con una confianza silenciosa que sugería un entrenamiento extenso. El maître les habló brevemente antes de señalar hacia su mesa. «Señor Williams», dijo el jefe de seguridad al acercarse, «llegamos tan pronto como recibimos su mensaje. ¿Es esta la persona que agredió a la señora Williams?» «Lo es», confirmó Adrienne. Patricia se encogió hacia atrás cuando los 2 hombres se colocaron a ambos lados de su posición, su presencia haciendo imposible cualquier intento de escape. «Señora Hartwell», dijo formalmente el oficial de seguridad, «tiene que acompañarnos. El Departamento de Policía de Beverly Hills quiere hablar con usted sobre el incidente de esta noche». «Eso es una locura», dijo Patricia, su voz elevándose hasta rozar la histeria. «No pueden arrestarme por un simple malentendido. Mi esposo los demandará a todos por acoso». «Su esposo», dijo a Adrienne en voz baja, «está a punto de tener problemas mucho más grandes que una demanda por acoso. ¿Verá, Patricia? Hartwell Properties lleva 8 meses intentando asegurar el contrato para mi nuevo edificio de oficinas centrales. El acuerdo debía finalizarse la próxima semana». El rostro de Patricia se puso ceniciento al comprender la implicación. «Debía», continuó Adrienne, enfatizando el pasado. «Llamaré a Gregory mañana por la mañana para informarle que Nexus Innovations llevará nuestro negocio a otra parte. Sospecho que perder un contrato de $200 millones podría poner tensión en las finanzas de su familia». «No puedes hacer eso», susurró Patricia. «Ese contrato es la base de nuestros planes de expansión. Sin él, Hartwell Properties probablemente enfrente serias dificultades financieras». Coincidió Adrienne sin mostrar simpatía. «Quizás incluso bancarrota, dependiendo de cuán endeudado se haya colocado Gregory anticipando el acuerdo». El gerente del restaurante, Robert, dio un paso adelante nerviosamente. «Señor Williams, si me permite, la señora Hartwell también es una inversionista importante en varios establecimientos de Beverly Hills. Si se corre la voz sobre el incidente de esta noche, se correrá la voz», dijo Adrienne con firmeza. «No estoy interesado en encubrir esto ni en proteger su reputación. Las acciones tienen consecuencias, y la señora Hartwell necesita aprender esa lección a fondo». Patricia pareció derrumbarse sobre sí misma al comprender la magnitud completa de su situación. El cargo de agresión era solo el comienzo. El imperio empresarial de su familia, su posición social, todo su estilo de vida estaba a punto de derrumbarse, debido a sus acciones de esta noche. «Por favor», suplicó. Ubicó, con lágrimas cayendo nuevamente por su rostro. «Tengo hijos. Ellos no merecen sufrir por mis errores. Debería haber pensado en sus hijos antes de decidir agredir a mi esposa», replicó Adrienne con frialdad. «Pero ya que los menciona, permítame ser claro. El trabajo voluntario que mi esposa propuso antes, esa oferta ya no está sobre la mesa. Usted perdió cualquier oportunidad de redención cuando intentó destruir nuestro matrimonio». El anciano que había intervenido antes se acercó a su grupo.
su expresión grave pero decidida. «Discúlpenme», dijo, dirigiéndose a Adrien y Celeste. «No quiero entrometerme, pero quería que supieran que mi esposa y yo fuimos testigos de todo lo ocurrido esta noche. Estaremos encantados de dar declaraciones a la policía y testificar en la corte si es necesario». Varios otros comensales asintieron en señal de acuerdo, levantándose de sus mesas para ofrecer apoyo similar. El gesto colectivo de solidaridad fue abrumador, y Celeste sintió que lágrimas de gratitud le llenaban los ojos. «Gracias», dijo simplemente. «A todos ustedes. Gracias por ver la verdad y estar dispuestos a defenderla». Mientras Patricia era escoltada fuera por seguridad, aún suplicando por una misericordia que no llegaría, Adrienne volvió toda su atención a su esposa. La crisis había terminado, pero podía ver que ella estaba emocionalmente exhausta por la dura prueba. «Vámonos a casa», dijo con suavidad. «Creo que ya tuvimos suficiente emoción por una noche». Celeste asintió. Pero al prepararse para marcharse, se detuvo y miró alrededor del restaurante una última vez. Los rostros que la observaban ya no estaban llenos de curiosidad o juicio, sino de respeto y admiración. Ella había encontrado su voz esa noche. Se había defendido a sí misma y a su matrimonio de una manera que inspiraba respeto genuino. «En realidad», dijo, sorprendiendo a Adrienne, «me gustaría terminar nuestra cena primero». Adrienne arqueó una ceja. «¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado...» «Estoy segura», respondió Celeste, acomodándose de nuevo en su silla con una confianza que parecía irradiar de lo más profundo de su ser. «Patricia Hartwell intentó sacarme de aquí porque pensó que no pertenecía. No voy a dejar que tenga éxito, ni siquiera parcialmente. Vinimos aquí a cenar juntos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer». La sonrisa de Adrienne fue radiante cuando volvió a sentarse frente a ella. «¿Te he mencionado últimamente que estoy completamente loco por ti?» «No en los últimos 10 minutos», respondió Celeste con una sonrisa que se sentía más genuina que cualquier expresión que hubiera llevado en meses. Mientras reanudaban su cena interrumpida, el restaurante fue recuperando gradualmente su ritmo normal. Las conversaciones volvieron, aunque muchos comensales seguían lanzando miradas de admiración en su dirección. La historia de lo ocurrido esa noche se esparciría por la alta sociedad de Beverly Hills como reguero de pólvora. Pero por primera vez a Celeste no le importaba el chisme. Había elegido el amor sobre el miedo, la unión sobre la perfección y la autenticidad sobre la aceptación. Y al tomar esa decisión, descubrió que la mujer que realmente era, la mujer de la que Adrienne se había enamorado, era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. ¿Qué opinas del viaje de Celeste esta noche? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre encajar y ser fiel a ti mismo? Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar el poder de elegir el amor sobre el miedo. 3 meses después, Patricia Hartwell sería sentenciada a realizar trabajo comunitario y asistir a clases de control de ira. El negocio de su esposo efectivamente fracasaría, obligándolos a vender su mansión en Beverly Hills y reducir drásticamente su estilo de vida. Pero esa noche en Espago, nada de eso importaba para Celeste y Adrienne Williams. Lo que importaba era que habían enfrentado juntos su mayor prueba y habían salido más fuertes que nunca, listos para construir un futuro basado en el amor, el respeto y la certeza inquebrantable de que realmente pertenecían el uno al otro. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si disfrutaste esta historia, seguramente amarás la próxima. Es tan interesante como puedas imaginar, así que no dudes en revisarla. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la siguiente.